Bueno, hoy vamos a ver un sociólogo, tal vez uno de los más importantes del siglo XX, muy influyente en las ciencias sociales, eh, por lo menos en América Latina y supongo que gran parte del mundo, muy citado, Pierre Bourdieu, muy citado y muy utilizado, ¿no? En distintas disciplinas, ¿no? De las ciencias sociales, no solamente en sociología, también en la historia, en la ciencia política, en la antropología. Tiene una serie de aportes en una obra muy vasta que son también muy importantes. Podríamos decir que es una sociología integradora, ¿no? Como la que estamos viendo y que habíamos empezado con Norbert Elias, ¿no? Que es anterior. Pero este autor logra una superación que hay de una dicotomía que está más en la sociología clásica, ¿no? Del objetivismo y el subjetivismo y logra una integración utilizando el concepto de campo y de hábitus, ¿no? Serían los dos conceptos centrales de este autor, ¿no? Si lo sintetizamos. Bueno, Bourdieu nació y e hizo su carrera en Francia. Francia, como ustedes saben, es un país central, muy, digamos, es también central en el desarrollo de la sociología, ¿no? Y de las ciencias sociales contemporáneas. O sea, no es casual que en ese país digamos, se hayan desarrollado estas visiones que están vinculadas también a una tradición, a una serie de tradiciones del pensamiento europeo, ¿no? Bourdieu, no, digamos, en su trayectoria, podemos decir, bueno, él nació en el sur de Francia, en una zona que no es el del centro de Francia, y eso aparentemente habría incidido en su carrera y en el esfuerzo que tuvo que hacer, digamos, para lograr el éxito en su carrera académica, viniendo, digamos, de una periferia, podríamos decir. Aunque él dice que eso le permitió mirar, digamos, el poder académico y las relaciones desde otra posición, ¿no? Desde una postura más marginal, ¿no? Pero eso a su vez también tuvo un costo, digamos, que le demandó, digamos, más esfuerzo para lograr establecerse, ¿no? Eh, Después podríamos decir que es digamos, como está, digamos, en un lugar central, ¿no? Está también en una serie de confluencia de corrientes intelectuales, ¿no? No solamente en la Academia Francesa, sino a nivel, digamos, europeo. Y tiene una influencia, digamos, de la sociología clásica muy marcada, ¿no? En el caso de Weber es muy notable, ¿no? El tema de cómo la importancia que tiene la legitimidad, la dimensión subjetiva, digamos, de lo social, ¿no? La dimensión subjetiva, bueno, relacionada obviamente con la dimensión objetiva, como en toda su obra, pero en el caso de Weber eso es muy importante, ¿no? Toda la cuestión del poder de los símbolos, el poder de la noción de los estilos de vida, ¿no? Que se conforman también en la estructura social, todo eso. Y después Durkheim también, ¿no? Todos los aspectos coercitivos de lo social, el concepto de hecho social, la construcción del hecho social, ¿no? Desde el punto de vista metodológico y teórico.
y de la explicación de lo social por lo social. También hay bueno, la fenomenología, ¿no? Que le da que también influye en Weber, ¿no? Que tiene que ver con la dimensión subjetiva, digamos, de la conformación de lo real. Y el caso del estructuralismo, bueno, también hay mucha influencia del estructuralismo porque al ser una sociología relacional hay influencia del estructuralismo que afecta a todas las ciencias sociales. Y en el caso del marxismo es particularmente notable porque la obra de Weber tiene perdón, de Bourdieu tiene una familiaridad conceptual con el marxismo, pero tiene importantes rupturas también con el marxismo, por lo menos con el marxismo clásico, ¿no? En el sentido que, si bien del marxismo toma la cuestión relacional, lo más importante es que él ve el mundo social como intrínsecamente conformado por las lógicas de la dominación y del conflicto, ¿no? En eso hay influencia del marxismo. No obstante eso, se diferencia en la importancia de lo simbólico y cómo también el sistema de creencias y las subjetividades inciden en la conformación de la realidad social, ¿no? Entonces, es como que no es solamente la dimensión de la explotación económica lo que cuenta, sino que es, en Bourdieu hay una concepción multidimensional, digamos, de lo social, ¿no? Y eso, bueno, lo diferencia del marxismo. No obstante eso, es un pensador, Bourdieu, muy contestatario, digamos, muy crítico de todos los sistemas de dominación, pero él hace un aporte para conocer el funcionamiento de esos sistemas como pocos teóricos sociales. Y se podría decir que, si bien es muy crítico y muy contestatario, por decirlo de alguna forma, no cae nunca en el moralismo o en lo que se llama el profetismo, digamos que es muy común a veces en las posturas críticas, sino que es muy contundente en el análisis. Es un teórico muy crudo y muy preciso en la disección, digamos, de los mecanismos que operan en la sociedad, ¿no? Entonces, no tiene ninguna ilusión, digamos, ¿no? No en eso es muy realista, ¿no? No cae en en esos discursos, digamos, de crítica, pero vacíos de sustancia teórica, ¿no? En ese sentido es muy contundente y es muy interesante de leer, aunque no es un autor fácil, ¿no? No es un autor fácil porque tiene, no es fácil, pero es muy preciso en el sentido que logra constituir y construir un léxico propio. Obviamente, como cualquier científico social, está tomado también de la tradición intelectual, filosófica y del pensamiento social de Occidente, y también, digamos, en relación al uso cotidiano del lenguaje, como toda ciencia social, pero conforma un léxico, y eso también lo diferencia de otros autores, ¿no? Entonces utiliza términos que cobran sentido en la explicación que él da, ¿no? Bueno, el mismo concepto de campo, el mismo concepto de hábitus que a su vez se va desglosando y bueno, y hay que entenderlo. Bueno, entonces, él hace también, bueno, una crítica a otras posturas, digamos, muy comunes, ¿no? Porque él opera con crítica y rupturas, ¿no? Si nosotros trazáramos
un breve plan de lo que vamos a ver hoy en la clase, podríamos dividirla en tres partes, ¿no? Cómo constituyó su pensamiento, ¿no? Su teoría, ¿no? A partir de una serie de rupturas, ¿no? Que tienen que ver con la forma de entender la práctica sociológica. Ese sería un punto. No vamos a extender tanto, tampoco ninguno. Después, bueno, hay que ver cómo entiende lo social. Y bueno, lo social, esto, bueno, lo adelanto, es como que él lo entiende en una doble dimensión, ¿no? Lo social existe objetivamente y subjetivamente en cada persona. Y para eso él da una serie de conceptos, ¿no? Que tiene que ver con el de campo social, que también en un sentido más global se podría llamar espacio social, y utiliza un concepto ya que es propio de su léxico, que es el concepto de habitus, ¿no? Que es un concepto mediador, ¿no? Que sirve para ver la dimensión subjetiva, pero condicionada por las estructuras objetivas, ¿no? De lo social, ¿no? Entonces, eso sería lo que vamos a ver. Entonces, ¿cómo conforma su pensamiento? El concepto de campo social y el concepto de hábitos. Eso sería lo que vamos a ver hoy. Eh, en lo que él hace digamos, cuando un teórico social de esta envergadura, ¿no? Un teórico social de esta importancia, hace una instauración, digamos, de una nueva visión, digamos, de una nueva síntesis. Generalmente hay una ruptura con el pensamiento anterior, pero también hay una asunción, digamos, de lo que se venía pensando, ¿no? O sea que esto ya lo hemos dicho, ¿no? Digamos, ningún teórico sale de la nada. Eh, entonces, él va a hacer una crítica a las posiciones tanto subjetivistas de lo social, que están en el individualismo metodológico, que tiene que ver con explicar lo social a partir de la acción individual y solamente la acción individual. Y también el objetivismo, que también está en las posturas holísticas, que ven solamente o que refuerzan la dicotomía entre lo social y lo individual, ¿no? Entonces, bueno, él rompe con esas dicotomías y logra una visión integradora, ¿no? Entonces, él dice, por ejemplo, el objetivismo, que está en las posiciones holísticas, eh, dice, induce a ignorar las luchas simbólicas que se sitúan en diferentes campos y que tienen por objeto la representación misma del mundo social. ¿Qué quiere decir esto? Que el objetivismo no considera la dimensión muchas veces subjetiva de lo simbólico, y lo simbólico legitima las posiciones sociales. Es decir, que hay una falta, digamos, de conocimiento de lo social cuando se deja de lado estas proyecciones subjetivas que se conforman en la construcción simbólica. Y después dice que al eliminar la verdad subjetiva del mundo social, ¿sí? Y frente a la verdad objetiva de las relaciones de fuerza, eh, la representación subjetiva de la legitimidad del mundo social, tal como se conforma, forma parte, digamos, de la verdad de este. Es decir, y esto es muy weberiano, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros vimos que por ahí muchas veces el poder, si bien implica una simetría y una dominación, se se sostenía en la aceptación de ese orden, y esa aceptación tenía que ver por la creencia en, digamos, por ejemplo, la particularidad o la singularidad de un líder. Entonces ahí hay una dimensión subjetiva que incide en la conformación objetiva del mundo, ¿no? Bueno, bueno, él
cuando habla de la cuestión la construcción de su teoría, eh, cuando él habla de la construcción, digamos, del pensamiento sociológico particular, habla de una serie de rupturas que hay que hacer. Si bien nosotros ya dijimos que él rompe con teorías previas, eso también es muy importante. ¿No? Se asumen y se rompen, digamos, las posiciones con las teorías previas. Porque si no hubiese una ruptura, y esto también es propio del campo intelectual, ¿no? Si no hubiese una ruptura, habría una reproducción, digamos, de lo que ya está establecido. Entonces no hubiese sido un pensador social consagrado si hubiese repetido lo que ya estaba. Hubiera sido solamente un profesor universitario. ¿No? Hubiese sido tal vez muy buen profesor, pero un profesor por ahí lo que hace es reproducir lo establecido, digamos, ¿no? En la academia. En cambio, para poder hacer un aporte, hay que manejar otras cuestiones, ¿no? Y una de ellas es romper, digamos, con lo anterior. Lo que pasa es que no cualquiera lo puede hacer. Entonces, pero hablando, digamos, del pensamiento sociológico, ya en general, eh, hay una ruptura con el sentido común que está en la base está en la base, digamos, de la construcción del conocimiento social. Eh, Él dice que eh, el proceder sociológico se basa en una serie de rupturas. Esto ya lo había visto. Dice, la primera ruptura es con el sentido común. Acá hay algo muy interesante, porque el sentido común es lo que termina validando implícitamente el sistema de relaciones sociales, tal como está dado, y sanciona de una forma determinada el orden social, sin que uno se dé cuenta. Entonces, el sentido común, dice, puede definirse como el conjunto de opiniones o creencias admitidas en el seno de una sociedad dada o de grupos sociales específicos que cualquiera considere evidentes, digamos, ¿no? Que cualquiera considere evidentes, como diciendo, esto es así porque es obvio. Eh, Esta idea remite al término prenociones que estaba en Durkheim y que, digamos, en general son representaciones espontáneas, digamos, de lo real. Lo espontáneo es lo dado, eh, está como conformado de esa forma. Tiene que ver también, ¿no? Con la tradición, digamos, con lo que ha sido siempre, ¿no? Eso que decía Weber. Pero bueno, sirve de guía en la vida cotidiana, ¿no? Ahora, si nosotros lo vamos viendo, que conforma una idea sobre lo social, ¿no? Dice, son lugares comunes e ideas prefabricadas sobre la realidad social, pero que conforman obstáculos para un conocimiento sociológico que nunca debe ser una sociología espontánea, ¿no? Que reproduce esas nociones, esas prenociones, esas ideas prefabricadas que son autoevidentes y que se basan en categorías perceptivas de cada individuo, ¿no? Entonces, son como generalizaciones que se hacen porque se han escuchado desde la infancia por allí o por el lugar donde uno vive y que no están sometidas a un análisis de cómo se conformó, de quién las dijo, cómo circularon, cómo se establecieron. Entonces, en el momento que uno empieza a hacer ese análisis, eh, se produce obviamente una ruptura.
¿Y por qué dice que es doblemente, digamos, la ruptura con el sentido común sería doblemente necesaria? Porque él dice que hay dos razones fundamentales. Primero, por la forma en que se han constituido esas categorías, que muchas veces pueden ser interesadas, ¿no? O ligadas a un grupo que las ha conformado, y eso no se tiene presente. Y después porque las explicaciones que brinda sobre lo social no tienen fundamento, no están generalmente fundadas porque son espontáneas, ¿sí? Y están como permanentemente reproducidas, pero no hay una analítica, digamos, que pueda hacer más explícito su fundamento. Él dice también que estas categorías tienen un origen social y es necesario interrogarse sobre cómo se constituyeron. ¿Mm? Eh, por ejemplo, él dice que instituciones, a menudo rivales, contribuyen a crear categorías perceptivas, eh, que tiene que ver con imponer la manera legítima de ver el mundo, y eso a veces, muchas veces, está sujeto a disputa. ¿Mm? Y hay instituciones que han incidido en establecer, en el establecimiento, digamos, de estas categorías o que se conforman como prenociones o que terminan siendo sentido común, ¿no? Históricamente, bueno, instituciones como la Iglesia han generado discursos fundamentados y que después se han ido difundiendo y han generado también una visión del mundo. Él dice que la institución que más poder tiene para generar un sentido común es el Estado, ¿no? En las sociedades actuales, en las sociedades modernas, el Estado. ¿Por qué? Porque dice que el Estado tiene un trabajo de codificación legislativo y administrativo que genera categorías implícitamente y esas categorías se difunden también por el mismo esquema de poder que tiene el Estado y esas categorías designan la realidad y se terminan incorporando el lenguaje y se terminan difundiendo como si cobraran fuerza por sí mismas. Por darles un ejemplo, las categorías de los censos, digamos, los censos de población, ¿no? Que los hace el Estado, que los financia el Estado y lo hace el personal técnico del Estado, ¿no? Eso se hace desde en Argentina, desde la segunda mitad del siglo XIX, por ejemplo. Ahí el hecho de hacer un censo ya implica hacer una clasificación, digamos, de las personas. Y las personas se clasifican por el lugar de nacimiento, pues, el género, por el lugar de origen, por si están solteros o casados, si uno va viendo las categorías del censo. Y hay categorías que no aparecen o que desaparecen y que antes estaban. Por ejemplo, el Estado indiano de las sociedades, digamos, americanas o latinoamericanas previas a la independencia, tenía, digamos, una fuerte clasificación estamental, ¿no? Digamos, y le daba mucha importancia a la clasificación basada en el fenotipo, ¿no? Digamos, el color de la piel. Y bueno, eso en el Estado republicano persiste, pero se modifica. Entonces, y eso son formas de clasificación y categorización social que se generan desde el poder. Entonces, uno habla de una determinada categoría social o no, digamos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de en los censos argentinos se tendió a invisibilizar o no hablar o no registrar a las personas de origen indígena, ¿no? De los pueblos originarios. Entonces, eso tiene un efecto en la realidad. ¿Por qué? Porque se empieza a percibir como que es un país donde no hay población indígena.
lo cual, digamos, no es real, digamos. Pero sin embargo, eh, la fuerza clasificatoria del Estado, plasmada en los censos, genera ese efecto de realidad. Es decir, ¿por qué? Porque no está esa categoría. Entonces termina siendo, digamos, termina teniendo un efecto en la realidad, como en el sentido que no se ve a todo un sector que podría verse, digamos, ¿no? Después eso se corrige, pero en tiempos mucho más recientes, ¿no? Entonces, entonces el Estado produce esquemas, categorías, esquemas de percepción, categorías, que se reproducen también, ¿no? Por el sistema escolar, en alguna medida, y eso también es necesario analizar, ¿no? Bueno, después otra cosa que dice que es muy importante es que las explicaciones que los individuos dan sobre sus acciones y sobre las acciones de los demás, no, digamos, no está separada de sus características sociales. Entonces, los individuos que brindan explicaciones de sus prácticas no son conscientes de los determinismos que producen productores, digamos, de esa concepción o de ese discurso, ¿no? Entonces, eso se traduce en lo que él llama un principio de no conciencia. ¿M? Eh, Dice, el sentido de las acciones más personales y más transparentes no pertenecen al sujeto que las lleva a cabo, sino al sistema total de relaciones en y por las cuales se realizan, ¿no? Por ejemplo, esto dice que no se puede creer a rajatabla en en el relato de los actores, porque creyendo que el testimonio es válido y objetivo en sí mismo. Eh, y que, porque la realidad que explica a partir de sentimientos personales, elucubraciones, en realidad no es válido. ¿Por qué? Porque no pueden trascender, digamos, esa limitación. Entonces, por ejemplo, eh, ejemplo típico es en el caso de la elección de la pareja, ¿no? En el caso del matrimonio, digamos, aunque no se consume como matrimonio, relaciones de pareja. Generalmente, y esto, bueno, ya empieza, lo demuestra el análisis estadístico. Él dice que, bueno, que predomina la homogamia. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente forma pareja con personas cercanas socialmente. Entonces, ahí, digamos, si uno le pregunta a la persona por qué está con tal persona, bueno, puede dar explicaciones sobre las características personales, sobre el enamoramiento, el flechazo, todas las cuestiones del amor romántico y representaciones que están también en la cultura, ¿no? Pero no se da, por ejemplo, o es muy raro, que, por ejemplo, la hija de un empresario o un empleador, un empresario, un empleador, se case con un peón de campo o con un asalariado agrícola. Porque no son del mismo, del mismo grupo social. La gente se relaciona tiene relaciones de cercanía social y eso es lo que explica el- los matrimonios y las parejas, ¿no? Un origen social común. Eso es más determinante y más importante que las explicaciones que por ahí se pueden dar en relación al azar, que en realidad no hay tal azar, sino que el análisis, digamos, estadístico siempre de las posibilidades de cruzamiento, y bueno, aparece la escuela,
el secundario, en el caso, digamos, de estar estudiando en la universidad o el lugar de trabajo, pero la gente distinta, digamos, no tiene ámbitos de interacción en común tan frecuentes que permitan ese contacto. Y a su vez, no es solamente el contacto, sino que es, ya lo vamos a ver después, son hábitos en común, digamos, porque están conformados socialmente, entonces van a compartir las visiones del mundo, los esquemas de percepción, que condicionan a su vez los juicios, digamos, y la forma en que se juzga y se valora la realidad. Entonces, eso es social, digamos, ¿no? Entonces, eh, eso conforma una ruptura, ¿no? Una ruptura, digamos, ¿no? Uno por ahí cree ser consciente, digamos, de todo lo que hace, pero hay una serie de determinaciones que inciden en las decisiones, ¿no? Y que el análisis sociológico las tiene que dilucidar. Después, otra cuestión que es muy importante en Bourdieu es que él reconoce que quien investiga también está socialmente situado y está atravesado por categorías que están también conformadas socialmente. Entonces, quien investiga tiene que saber que goza, ya vamos a ver el concepto, ¿no? De un capital cultural, digamos, que ha sido obtenido por las posiciones previas de su familia que le han permitido acceder a un determinado tipo de educación. Y bueno, y hay que ser consciente, digamos, de todas esas determinaciones que están también en la práctica, digamos, de la ciencia social, ¿no? No es un observador externo, ¿no? Y eso también conforma una forma de, valga la redundancia, de ruptura. Bueno, acá esto ya lo vimos. Los enfoques tradicionales eh, del conocimiento también se deben dejar de lado, ¿no? Por eso logra ser en alguna medida un sociólogo diferenciado y consagrado. Eh, Rompe con las nociones, ciertas nociones de la filosofía social por ser eh, transhistóricas, universalistas, con pretensiones universalistas, es decir, bueno, que lo que está dado en una... ¿Cuál sería, por ejemplo, la idea de individuo, ¿no? Que uno la proyecta como si fuera inherente a toda naturaleza humana y no, los individuos se conforman históricamente, ¿no? Ese proceso tiene que ver con la división del trabajo, la diferenciación social, eso de tener opiniones así propias, no son inherentes, sino que están conformadas históricamente. Cuando uno dice conformadas históricamente es lo social a través del tiempo. Entonces, también la economía universaliza en forma de leyes prácticas que también están situadas históricamente y que no siempre pueden ser trasladables de un lugar a otro. Entonces, la sociología, digamos, entendida como él la entiende, rompe con eso y procede con una perspectiva propia, un razonamiento propio. Y dice que básicamente la sociología sería un proyecto de establecer mediante un proceder objetivo. ¿Qué quiere decir proceder objetivo? Que es visible, que es explicitable. Digamos, no es uno eh, para proceder científicamente tiene que hacer explícito lo que se hace, porque si no sería como diciendo, bueno, a mí me inspiré y pienso que las cosas son así. O, digamos, recibí, no digamos de dónde, recibí este saber, digamos, y lo hago explícito. Y no, no es así. Debe ser algo explícito y entendible por todos el procedimiento por el cual se logra un, un resultado, un enunciado.
¿no? Entonces, eso quiere decir proceder objetivo. No quiere decir que el conocimiento en sí sea de la nada objetivo, ¿no? Objetivo quiere decir, lo objetivo está siempre situado, digamos, y se conforma mediante un control social, pero quiere decir eso, que se puede hacer explícito. Dice un conjunto, entonces el proyecto de establecer mediante un proceder objetivo un conjunto de preposiciones, o sea, afirmaciones, sobre los hechos sociales, sobre los hechos sociales, que eso también se determina teóricamente, que sean empíricamente verificables y siempre susceptibles, y siempre en singular, susceptible de refutación, ¿no? Siempre susceptible de refutación. Si uno dice desde una postura de la ciencia, esto que yo digo es irrefutable, salvo que sea una demostración matemática, cuando se trabaja con elementos empíricos de la realidad, tiene que ser refutable, ¿no? Bueno, nosotros habíamos dicho que el núcleo, digamos, de la sociología de Bourdieu es una visión relacional de lo social. Cuando nosotros hablamos de relación, digamos, o que hablamos de una sociología relacional, implícitamente se está diciendo que no hay que entender lo social como una sustancia, digamos, o que el objeto social se conforma como algo cerrado en sí mismo, sino que se entiende precisamente como un conjunto de elementos que están en relación. Eh, entonces dice, para Bourdieu, un objeto social esconde un conjunto de relaciones internas, un sistema de relaciones cuyo funcionamiento podrá ser explicado a partir del análisis. Entonces, acá viene la noción de campo, ¿no? De campo. Cuando nosotros decimos campo, un campo, yo creería que está tomado también de la física. Un campo es un conjunto de relaciones de fuerza. Digamos. Cuando hablamos de campos, son campos de fuerzas. Entonces, la noción de campo hace operativa la visión relacional. Entonces, un campo, dice, esta es una definición, ¿no? Espacios estructurados de posiciones, opuestos, cuyas propiedades dependen de su posición en esos espacios y que pueden ser analizados independientemente de las características de sus ocupantes, en parte determinadas por ellas, por las posiciones. Bueno, entonces, un campo es un espacio estructurado de posiciones, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, eh, se puede hablar de un campo a nivel global, esto es una construcción teórica, o puede haber subcampos o campos delimitados autónomamente, ¿no? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de un campo académico en la universidad, hay, por ejemplo, una serie de subcampos que pueden ser, por ejemplo, las cátedras de una facultad, donde hay, fíjense, conjunto de posiciones, pero que se definen en función de las relaciones que tienen entre sí. Digamos, no tendría sentido hablar, digamos, de una jerarquía de docentes, ¿no? Porque una cátedra está conformada por eso, titular, asociado, adjunto, ¿no? Jefe de trabajos prácticos, ayudantes, una relación jerárquica. Bueno, una relación jerárquica es obviamente una relación, ¿no? Entonces, no se podría hablar eh, de un campo de un solo elemento. Eh, entonces, en ese sentido.
son espacios estructurados de posiciones. Lo mismo, por ejemplo, para conformar un juego, digamos, un deporte. También hay un deporte en equipo, hay relaciones, digamos, entre los componentes del mismo equipo y hay una competencia que en sí misma es relacional, ¿no? Eso también es un ejemplo que se puede utilizar. Entonces, está la noción de campo, pero la noción de campo es solo la dimensión objetiva de lo social, pero también al mismo tiempo hay una dimensión subjetiva, que es la de los agentes que conforman o que integran ese campo en las distintas posiciones. Y esa dimensión subjetiva, condicionada por las estructuras objetivas, recibe el nombre de hábitus, ¿no? Que es que es la otra cara de lo social, ¿no? Entonces, lo social en Bourdieu existe simultáneamente en dos dimensiones, que sería la dimensión objetiva, que tiene que ver con las relaciones de fuerza conformadas o estructuradas en un campo o en un subcampo, y eh, eso a su vez implica una estructuración interna, digamos, de los agentes que remite al concepto de hábitos, ¿no? Pero vamos por partes, digamos. La descripción de la sociedad en términos de espacio social permite hacer hincapié en la dimensión relacional de las posiciones sociales. Entonces, dice Bourdieu que la sociología se presentaría como una topología social. Topología es de un sentido metafórico, ¿no? Que es parte, digamos, del estudio del espacio, ¿no? En sentido, está tomado, digamos, de las matemáticas, ¿no? Pero se refiere a la conformación del espacio y sus componentes, ¿no? Entonces, el mundo social puede presentarse con la forma de un espacio, y siempre teniendo en cuenta que tiene varias dimensiones, construido sobre las bases de principios de diferenciación. ¿Mm? Son posiciones diferentes, y de distribución, ¿mm? Principios de diferenciación y distribución, constituidos por el conjunto de las propiedades actuantes en el universo social considerado. Ya vamos a ver los ejemplos. Y si los agentes y grupos de agentes se definen por sus posiciones relativas en ese espacio. Entonces, cuando dice que hay posiciones, estas posiciones están diferenciadas y a su vez eh, están rigiendo principios de distribución, es decir, que no todos tienen, y ahí viene el otro concepto que es muy importante, que es el tema del capital, ¿no? Que se tiene, digamos, en cada posición. Entonces, los agentes y grupos de agentes se definen por sus posiciones relativas en ese espacio. ¿Mm? Hay, por ejemplo, en el caso de un campo académico, diferentes posiciones, pero que a su vez están determinadas o están estructuradas a partir de diferencias de poder. Y esas diferencias de poder tienen que ver con la posesión de diferentes tipos de capital o diferente volumen, cantidad de capital, ¿no? Entonces no es lo mismo un ayudante alumno o un ayudante de primera que un profesor titular de una cátedra. ¿Por qué? Porque son distintas las titulaciones, es distinto el saber acumulado, es distinta la asignación de prestigio,
es distinta a la edad. Entonces, allí, digamos, puede haber una modificación, una alteración, digamos, progresiva, digamos, o puede haber también, eventualmente, puede haber conflictos, ¿no? Digamos, por la distribución, digamos, de ese poder. Pero generalmente los campos están estructurados y tienen su proyección y su inercia y no se modifican tan fácilmente. Entonces, de todos modos, en cada campo, y ya después vamos a ver específicamente, hay un volumen, hay un tipo de capital predominante, digamos. En el caso, por ejemplo, de un campo académico, no implicaría o no jugaría tanto el capital económico, pero sí el capital cultural y el capital simbólico, ¿no? Ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, recién dijimos que el espacio social está estructurado en un conjunto de posiciones. Ahora, esas posiciones a su vez están determinadas por las diferentes formas de capital y por el volumen de ese capital. Y acá vamos a un concepto fundamental en Bourdieu, que es el de capital. Fíjense que hay una influencia del marxismo, pero el marxismo, el concepto de capital, está circunscripto a la economía. En cambio, acá se amplía la tipología, ¿m? Y por eso es tan importante, ¿no? Él, él dice que el capital en esta teoría opera por analogía con el capital económico. Cuando nosotros decimos analogía, estamos diciendo que hace lo mismo, pero que no es lo mismo. Dice, el capital es cualquier recurso acumulable y utilizable para lograr objetivos y mejorar o mantener la posición en la sociedad. ¿Mm? Entonces, es cualquier recurso acumulable, ¿no? Ya vamos a ver, por ejemplo, hablar bien en un determinado campo es un capital, ¿no? Por ejemplo, hablar bien en público es un capital en el campo académico y en el campo político también, digamos, por lo menos en la política clásica, ¿no? Digamos, de donde hay un espacio público. Entonces, eso, bueno, es acumulable y utilizable porque el hablar bien, bueno, por ahí tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Eh, También dice, el capital es convertible de un tipo a otro. Por ejemplo, una conversión típica que sería como una inversión, ¿no? Dice, se acumula por operaciones de inversión. Eh, ¿cómo se convierte? Y pagando, por ejemplo, una escuela, ¿quién paga la escuela? Los padres de un chico. Esa escuela le permite acceder a ciertos recursos, capacidades cognitivas, ¿no? Destrezas que después van a servir para su inserción académica o laboral de esa persona escolarizada. Entonces, bueno, eso es una conversión, porque el dinero de los padres se convierte en capital cultural, porque el chico va a tener un título, digamos, de secundario, primario, secundario, y después eventualmente podrá ir a la universidad, que le va a servir para otras cuestiones, ¿no? O también, si va a una escuela de oficios o una escuela técnica, porque aunque no se pague la matrícula, en el caso de haber una escuela pública, la posibilidad de educarse siempre requiere una inversión, porque eh, tiene que estar bien alimentada la persona, tiene que estar bien vestida, tiene que
tener un espacio de tiempo, un espacio adecuado, digamos, un lugar para poder estudiar, para poder aislarse de los hermanitos más chicos, para poder, en caso, digamos, de necesitar una ayuda extra, digamos, de un profesor particular. Bueno, todo eso es dinero. Entonces, ahí se convierte el capital económico en capital cultural, ¿no? Por vía de la escolarización, ¿no? Y eso le va a permitir tener una posición en otro campo, ¿no? En el campo laboral, en el campo académico, donde fuera, ¿no? El campo político. Eh, un político hoy en día que no sabe expresarse, bueno, tiene un límite, digamos. Bueno, depende de muchas cuestiones, pero lo importante es que se convierte. Otra característica es que se transfiere por herencia, ¿no? Capital se transfiere por herencia, entonces no necesariamente es lo económico, ¿no? Porque tiene que ver con las propiedades y también, digamos, ciertos aprendizajes, digamos, que se han hecho. Eh, Después, el capital permite obtener ciertas, acá hay que corregir, permite obtener ganancias según las oportunidades del poseedor de efectuar colocaciones rentables, eso es más de la economía. Y el capital es siempre relacional, es decir, que depende de la posición en el conjunto del espacio social. ¿Por qué siempre relacional el capital? Y porque juega, o sea, el capital vale en un contexto relacional. Por ejemplo, si uno tiene, qué es eso, una valija con $500.000, bueno, sí, en un contexto sirve para comprar muchas cosas, debe servir para comprar, para invertir, para comprar un auto, para comprar una vivienda, para pagar muchísimas noches de hotel en un viaje, etcétera, ¿no? Ahora, si uno está en un lugar aislado, en un desierto, en una isla del Ártico, ese maletín con muchos billetes no sirve. A lo sumo puede servir para calentarse un poquito y vivir un poco más si está en un lugar a punto de congelarse, ¿no? Entonces no, ahí tendría, pero lo que le da el valor es el contexto, fíjense, ¿no? Lo mismo, una habilidad técnica, una habilidad, por ejemplo, de expresión en el lenguaje, digamos, hablar muchos idiomas o un par de idiomas. Bueno, en el caso, digamos, bueno, ahora sí, digamos, porque los entrenadores son de distintos países, los jugadores son de distintos países y los jugadores van migrando. Pero, por ejemplo, hace un tiempo ser expresivo en el lenguaje hablado no te hacía mejor no te hace mejor jugador de fútbol, digamos, no te hace mejor jugador de fútbol. De hecho, muchos jugadores de fútbol no, antes les costaba, por el mismo juego, ¿no? Las exigencias del juego no les daba tiempo de terminar el secundario y bueno. eh, pero hoy en día, bueno, migran a Europa, digamos, el entrenador habla otro idioma, entonces por ahí tienen que aprender, digamos, otro idioma y esa habilidad les sirve para entender lo que dice el técnico. Entonces, ahí se transformó el campo, ¿no? Pero habitualmente lo que se exige, digamos, en el campo deportivo es destreza física, digamos, que tiene que ver con las disposiciones que ya están en el ámbito estrictamente de lo corporal, ¿no? En el caso, digamos, de si lo comparamos en ese sentido, ¿no? Pero bueno, son todas formas de capital, eso es lo interesante. Bueno, Bourdieu, siempre tengan presente, cuando hablamos de capital, nos estamos refiriendo al espacio social y al campo, ¿no? El campo está conformado por posiciones y esas posiciones están ocupadas por agentes y esos agentes son poseedores, según el campo, ¿no? De distintos tipos de capital
y de distinto volumen de capital. Y esa diferencia en la estructura, en la conformación del capital y en el volumen, va a condicionar las posibilidades en el desempeño, digamos, que hay en ese campo, que obviamente busca, ¿qué cosa? ¿Qué se busca en un campo? Se busca eh, obtener beneficios, cumplir objetivos, digamos, que tienen que ver con, a su vez, posicionarse bien para poder materializarlos, ¿no? Entonces, los tipos de capital, dice, el capital económico, que es de donde está tomada la noción y las demás se utilizan por analogía. Ustedes siempre cuando piensen en capital, piensen en que es acumulable, convertible y utilizable para cumplir objetivos que están planteados dentro, digamos, del campo, que es un conjunto relacional. Entonces, el capital económico está constituido por factores de producción, tierras, fábricas, trabajo, algunos podrían discutir, ¿no? Está la contraposición trabajo, en sentido general lo decimos, ¿no? Porque cuando hablamos de trabajo también hablamos de la dimensión organizativa, digamos, la capacitación, etcétera, ¿no? Y el conjunto de bienes económicos, ¿no? Que tiene que ver con el ingreso, ¿no? Que puede ser dinerario, el patrimonio, ¿m? Que vendría a ser la base de la propiedad territorial, ¿no? Y los bienes materiales, ¿no? Que pueden ser desde utensilios, equipamiento, y después, bueno, todo lo que es el mobiliario, ¿no? Incluso hasta cuestiones más banales, ¿no? Como, qué sé yo, la vestimenta, ¿no? Eh, los- todo lo que nosotros podamos acumular y guardar, ¿no? Eh, obviamente esto ya, todo esto es cuantificable, digamos. Los bienes económicos se cuantifican, digamos, porque tiene que ver con el stock acumulado y a veces, bueno, si es monetario, bueno, obviamente tiene que estar cuantificado. Después, bueno, el capital cultural, capital cultural, es muy interesante. Bueno, es el que predomina en nuestro ámbito. Digamos, si ustedes estudian, al estar nosotros en el ámbito universitario, el capital cultural es el que marca, digamos, ¿no? El que domina. Obviamente hay otros, ¿no? También hay capital político, si vamos ya al plano del rectorado, de los consejos, consejos directivos, ¿no? Todos los consejos ahí ya se combinan, ¿no? El capital cultural corresponde al conjunto de las cualificaciones intelectuales producidas por el sistema escolar o transmitidas por la familia, ¿no? Este capital existe en tres formas. Eh, Fíjense qué importante que es esto. En estado incorporado, eh, como disposición duradera del cuerpo, como una destreza o facilidad. ¿M? El ejemplo típico es la capacidad de hablar correctamente, en forma pertinente, y expresarse en público, ¿no? O el dominio de idiomas, ¿no? Entonces, eso es una destreza. Después, en estado objetivo como bienes culturales, bueno, ¿qué son los bienes culturales? Pueden ser cuadros, libros, publicaciones que hace un autor, ¿no? Esos se objetivan, ¿no? Como bien cultural. Y después, y este también es muy dominante, es muy, muy importante, en estado institucionalizado, socialmente sancionado por instituciones como títulos académicos. Y acá juega el Estado, ¿no? Eh, Está sancionado
por instituciones, ¿m? Y los títulos académicos, ¿no? Quien cumple los requisitos administrativos, ¿no? Por ejemplo, el capital cultural que ustedes van a tener, si se reciben, incluso si no se reciben con un analítico, también, si está certificado debidamente, digamos, por haber cursado algunas materias en la universidad, puede derivar en un título habilitante, o en supletorio para ocupar un cargo docente en una escuela secundaria. Entonces, bueno, eso es capital cultural. Si una persona fue a una academia de idiomas y bueno, y obtuvo el certificado, eso conforma, digamos, un capital cultural de dos formas, ¿no? Está la habilidad supuesta, ¿no? Que tendría que demostrarla en algún momento de la capacidad de hablar en otro idioma y la titulación. Entonces, es un capital muy dominante, va a decir Bourdieu. Por ejemplo, las sociedades actuales, modernas, o por lo menos ya a partir del siglo XX, eh, son muy importantes estos dos capitales para la estructuración global, digamos, del campo social. Los otros dos capitales que vamos a ver son también muy importantes, pero son más propios de sociedades tradicionales. Ya vamos a ver qué interesante. Fíjense, eh, el capital social se define como el conjunto de relaciones sociales de las que dispone un individuo o grupo. La posesión de este tipo de capital implica un trabajo de establecimiento y mantenimiento eh, de las relaciones, de las relaciones sociales, o trabajo de sociabilidad, ¿no? Como invitaciones recíprocas, etcétera. Fíjense, el capital social son las relaciones cultivadas, que muchas veces son heredadas, pero que son necesarias para determinados tipos de objetivos. Por ejemplo, si ustedes analizan cómo se produce el acceso al primer trabajo, muchas veces es por capital social. Lo que se llama el contacto. ¿Tenés algún contacto o por lo menos, o para acelerar un trámite, ¿no? Si uno quiere acelerar un trámite. Bueno, a ver, habla con tal que trabaja en tal lugar, a ver qué te dice, a ver si te lo puede apurar. Bueno, eso es típico capital social. Y después, bueno, tiene que ver, obviamente, ¿no? Siempre con un sistema de reciprocidades implícito, ¿no? Porque eso se tiene que mantener, digamos, ¿no? Y se mantiene así, con la reciprocidad, ¿no? Ahí dice, bueno, invitaciones, eso es para mantener el conocimiento de la persona. Pero el capital social, lo esencial es eso, es la relación, digamos. Por ejemplo, yo conozco una persona que tiene, en una sociedad tradicional, que tiene muchos parientes en distintos puestos, por ejemplo, que tiene un pariente en la policía, un pariente en la casa de gobierno, un pariente en el hospital, digamos, o en la sala de primeros auxilios del pueblo, o que tiene parientes en la estancia, digamos, que nuclea, digamos, muchos peones. Bueno, en ese entramado social de una sociedad más tradicional, esa es una persona con mucho capital, capital social, que generalmente está ligado a otros tipos de capital, digamos, de esas sociedades, ¿no? Que tienen que ver con el capital simbólico, que es el prestigio, ¿no? Por ahí, ser de una familia es un capital simbólico que se traduce en capital social, ¿no? Eh, el patriarca, digamos, si ha sido un benefactor, digamos, del pueblo y tiene
muchos hijos, muchos nietos, bueno, está como un poco en la cúspide y bueno, amerita, digamos, cierto reconocimiento, pero bueno, eso se traduce también en un capital social. Eh, Muchas veces todo lo que son las redes clientelares, digamos, de las sociedades tradicionales, son capital social, ¿no? Entonces, en la sociedad moderna impera mucho el capital económico, ¿por qué? Porque se traduce en las relaciones de producción y se acumula de una forma cuantificada, ¿no? Y que implica otro tipo de relación impersonal, ¿no? En la estructuración, digamos, de las empresas que compiten en un mercado. Y para eso es necesario la cualificación social que está marcada por el capital cultural, digamos, para poder insertarse en ese sistema muchas veces. Entonces, pero el capital social es la red de contención, digamos, que sirve a veces para acceder, digamos, a algún cargo, sobre todo cargos del Estado, pero también en el mundo privado, porque por ahí se entra en una fábrica porque ya está trabajando un pariente o un amigo en la parte administrativa y le dice, mira, te avisa rápido que está disponible un puesto y esa persona que ya trabaja en la fábrica le dice al administrador, a un superior, mira, yo conozco a esta persona, es confiable, va a trabajar bien, ya trabajó en tal lugar, bueno, dale. Bueno, eso es capital social puro, digamos, ¿no? Tener una relación en una fábrica te permite entrar en esa fábrica. El otro capital, el capital simbólico, corresponde al conjunto de rituales, ¿no? Dice, como etiqueta y protocolo, que están ligados al honor y al reconocimiento. El capital simbólico es muy propio del antiguo régimen, digamos, de las sociedades anteriores a los procesos revolucionarios, que pero sigue existiendo, obviamente, en la sociedad actual, digamos. Lo que pasa es que no es el más determinante. Eh, Dice, es el crédito y la autoridad conferidos a un agente por la posesión de otros tipos de capital, ¿no? De otros tipos de capitales. Es decir, que está muy determinado eh, por la posesión de otros capitales acumulables, ¿no? Entonces, el código de honor, las reglas de buena conducta pueden constituir ventajas sociales más allá del control social, ¿no? Entonces, el capital simbólico implica un reconocimiento a ciertos atributos que se representan también en determinados bienes simbólicos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de una forma de capital simbólico puede ser más allá de la materialidad, digamos, eh, que implica, ¿no? Puede ser vivir en un determinado tipo de casa, eh, te permite demostrar cuál es tu rango social, porque vivir en esa casa implica o asume que hay ya de base un capital económico importante, ¿no? Y a veces, bueno, puede haber diferenciaciones, ¿no? En relación al prestigio, porque muchas veces eh, se puede poseer mucho capital, puede haber desfasajes, ¿no? Puede haber mucho capital económico. Pero si, por ejemplo, es una persona que tiene un determinado origen social y accedió rápidamente a la riqueza, eh, no va a tener el capital simbólico correspondiente y no va a tener el mismo reconocimiento que si tiene un determinado tipo de expresión corporal, un determinado tipo de expresión idiomática o lingüística de personas que poseen ya previamente un capital cultural, ¿no? o que, o que ya se les ha asignado un prestigio también por el mismo capital social, ¿no? Entonces,
como el capital es invertible, digamos, bueno, muchas veces estas personas van a compensar esa falta, digamos, de ese capital cultural con la ostentación, digamos, de otros bienes que van a demostrar efectivamente la posesión de un capital económico, ¿no? Entonces, es un juego. Fíjense que siempre es relacional. Acá hay algo muy importante y lo vamos a ver con un ejemplo, pero que se aplica a Francia, pero que es trasladable a todas las sociedades, ¿no? Y después podemos hacer buscar ejemplos, ¿no? Dice el capital, esto que decimos recién, el capital económico y el capital cultural proporcionan los criterios de diferenciación más adecuados para identificar el espacio social de las sociedades llamadas desarrolladas, ¿no? En un sentido así convencional, ¿no? Como que las sociedades eh, urbanizadas, actuales, ¿no? Y de los últimos 100 años, podríamos decir, eh, o un poco menos, ¿no? Podríamos hablar de la industrialización, digamos, de la década del 30, el 40, por lo menos acá en Argentina, que fíjense cómo se va diferenciando una sociedad, eh, y empieza a prevalecer, ¿no? Ese capital económico y cultural, y digamos, el prestigio y el capital social va quedando relegado a las viejas familias, ¿no? Que otrora tuvieron mayor poder o que van también relegadas a espacios del interior, digamos, ciudades más chicas, ¿no? Entonces prevalecen otros capitales, entre comillas, ¿no? Entonces los agentes sociales, hablando por ejemplo de las sociedades más actuales, los agentes sociales, o sea, los que ocupan posiciones en el campo, dice Bourdieu, se distribuyen según una doble lógica y una doble dimensión. Entonces él dice que va a haber por un lado, eh, una jerarquización, ¿no? Que sería como una dimensión vertical, digamos, cuando ya vamos a ver el esquema, ¿no? En un esquema global hay una dimensión vertical que está determinada por el volumen del capital económico y cultural. Entonces, ahí se contrapone, por ejemplo, a quienes tienen diferencia de capital económico o que tienen mucho capital económico o dotación escasa de capital económico. Entonces, eh, en la parte alta, ¿m? En la parte alta de que pueden ser también ingresos muy altos, ¿no? Aunque sea un salario, puede ser un salario muy alto. Entonces, ¿quiénes ocuparían los cargos allí? Dice, bueno, empleadores. Empleadores son los propietarios de empresas, ¿no? Miembros de profesiones liberales, como pueden ser abogados, ingenieros, ¿no? Hoy no están así, médicos, ¿no? Esas son las profesiones liberales. Profesores universitarios, esto es en Francia, no es, hoy dudo que sea tan así, digamos, acá no, pero bueno, en algún momento sí, digamos, cuando había pocas universidades, por ejemplo, un profesor titular universitario tenía un sueldo similar al de un juez federal, ¿no? Entonces, ahí había una equiparación. Entonces, bueno, ahí sí sería la parte alta, ¿no? Fíjense. Y después en la parte baja, bueno, ahí aparecen los obreros, que hoy algunos están muy calificados y tienen sueldos altos, pero bueno, tradicionalmente no. Obreros y asalariados agrícolas, ¿no? También los peones rurales.
Los obreros asalariados tuvieron como un mejoramiento de su posición en los años de posguerra, ¿no? En muchos países industrializados, ¿no? No obstante eso, hay profesiones que se van fluctuando, porque esto todo siempre es muy fluctuante. Entonces, la dimensión vertical distingue el volumen económico, digamos, por lo menos en el capital económico. Y después hay otra distinción que es de la estructura del capital o la importancia que que tienen los dos tipos de capital, el económico, el cultural, en la conformación total. Eh, entonces, a veces aparece una diferencia interna entre quienes pueden, cuando predomina el capital económico o el capital cultural. Por ejemplo, dice, los empleadores e industriales, los empleadores industriales o los empleadores comerciales, se contraponen, pese a que todos están en la parte alta, y esto es lo importante, están todos en la parte alta en cuanto al volumen de capital, se contraponen, por ejemplo, a los profesores, digamos, universitarios, en este caso, que estarían menos dotados un poco menos dotados de poder económico, pero mucho más dotados de capital cultural, ¿no? Entonces aparece como una diferencia, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver acá, a ver si se puede ver, a ver si podemos agrandar. Fíjense cómo acá, capital global, acá está todo. Esto es un modelo, digamos, de campo social o de espacio social tomando globalmente una sociedad, ¿no? En este caso, digamos, se trata de Francia. Y, digamos, fíjense cómo este modelo es, en cuanto al volumen y estructura de capital, y que implica también posicionamientos diferentes a nivel global, y difiere del modelo del estrato, digamos, de la estratificación, ¿no? Que se conforma así como una pirámide, digamos, ¿no? Esto es un modelo distinto. Entonces, fíjense, eh, acá hay la dimensión vertical, era del volumen, ¿se acuerdan? De capital, donde también, y esto también es importante, a partir de esa diferencia de volumen y de estructura de capital se conforman diferentes estilos de vida y también como se conforman hábitos distintos en la estructura de la personalidad, se conforman gustos distintos, percepciones distintas, etcétera, y opciones distintas a nivel político. ¿Mm? Entonces, acá en la parte alta, fíjense cómo aparecen eh, profesiones liberales, empleadores de la industria y del comercio, y acá aparecen profesores superiores, funcionarios públicos, ya van bajando profesores secundarios, intermediadores culturales, ¿no? Y acá, bueno, va hablando de los gustos, ¿no? De lo que se consume, ¿no? Porque tiene que ver con el tiempo de ocio. Acá, por ejemplo, fíjense cómo empleadores de la industria y del comercio habla de deportes que tienen que ver con la vela, la caza, el esquí, la náutica. Acá se va corriendo hacia el tenis. Acá aparece
la equitación, el tema de los caballos, es un símbolo, el caballo es un símbolo de estatus, sobre todo en los países europeos. Acá está más ligado a la faena rural y está más presente, digamos, pero igual, fíjense lo que es el polo, ciertos importancia que tiene, digamos, simbólica del caballo en muchas sociedades. Eso tiene que ver también con la guerra, el estatus noble, etcétera, ¿no? Y después, bueno, el tema de los consumos, el tema del champán, ¿no? Y obviamente las opciones políticas, el voto a la derecha. ¿Eh? Acá aparecen también artistas, acá más. Y después, cuando se reduce, fíjense cómo se reducen el volumen, se reduce el volumen, esta dimensión vertical marca el volumen y la dimensión horizontal, la estructura. Acá, toda esta parte hay más volumen y acá predomina más el económico y acá más el cultural, ¿no? No sé si se entiende. Cuando va bajando el capital económico, bueno, y si bien hay predominio de capital igual, de capital cultural, tenemos maestros, administrativos medios, empleados de oficina, empleados de comercio, técnicos, y acá, bueno, aparecerían más, por lo menos en Francia, voto a la izquierda, obreros calificados, ¿no? Y acá aparecen, bueno, obreros semicalificados y bien abajo peones, ¿no? El peón, como entendiendo que hace un trabajo temporal, ¿no? O migrante. Fíjense, aparecen otros gustos acá, ¿no? Eh, la cerveza en lugar del vino, o en lugar del champán, juego de naipes, el fútbol, ¿no? Fíjense cómo aparece acá en el medio el fútbol, y acá aparece la equitación y la náutica, ¿no? ¿Por qué sería la diferencia? O, bueno, por la inversión que se requiere, digamos, para poder practicarlo o para poder observar eso. Y acá, bueno, acá como aparecen obreros calificados, acá aparecen eh, trabajadores agrícolas, ¿no? Entonces acá hay a nivel global menos capital económico y menos capital cultural. Acá aparece vino tinto común como elemento de consumo, ¿no? Estaba hablando de Francia. Acá por ahí nosotros podríamos poner también ciertas bebidas mezcladas, ¿no? Que tienen que ver con el envase, ¿no? El Tetrabric. Eh, Tetrabric no tiene la misma, aunque se puede usar para muchas cosas, ¿no? Para cocinar, pero digamos, un Tetrabric no es lo mismo que una botella, digamos, en la presentación, ¿no? En el caso, digamos, de la Argentina, ¿no? Que siempre es cambiante. Pero bueno, eso sería, ustedes mírenlo bien, digamos, este cuadro hay que mirarlo porque es una representación de un espacio multidimensional, pero que marca las posiciones en función del volumen, el tipo y la estructura del capital, ¿no? La diferencia que hay en las relaciones entre capital económico y capital cultural y la posesión o no, digamos, de uno u otro y la diferencia de cantidad o de volumen, ¿no? Entonces, acuérdense, la dimensión vertical es la cantidad y la dimensión horizontal es la estructura, digamos, o la diferencia que hay entre capital económico y capital cultural. Bien, vamos a achicar, vamos a hacer
Volvemos al campo, el concepto de campo. Eso que veíamos recién era como un campo global, pero que se divide más, ¿no? Por eso cuando se toma globalmente, por ahí es conveniente decir espacio social. Pero bueno, hay una homología, digamos. Entonces, el campo es una red o configuración de relaciones objetivas entre posiciones. ¿Mm? Estas posiciones se definen objetivamente en su existencia y en las determinaciones que imponen a sus ocupantes, agentes por su situación actual y potencial en la estructura de distribución de los diferentes tipos de poder, o capital, cuya posesión gobierna el acceso a los beneficios que están en juego en el campo y al mismo tiempo por las relaciones objetivas con otras posiciones, ¿no? Esto parece, bueno, medio difícil, largo, pero vamos por parte. El campo es una red o configuración de relaciones objetivas entre posiciones, o sea, es un conjunto. Eh, en el campo económico, bueno, hay empleadores y empleados. Eh, en el caso en el ámbito docente, académico, hay docentes y estudiantes, ¿no? Eh, También hay sacerdotes y feligreses en el campo religioso, ¿no? Y estas posiciones definen objetivamente en su existencia y en las determinaciones que imponen a sus ocupantes, agentes por su situación actual y potencial en la estructura de distribución de los diferentes tipos de poder o capital cuya posesión gobierna el acceso a los beneficios que están en juego. Claro, si nosotros decimos que, bueno, hay docentes y estudiantes, obviamente la posición está determinada por diferentes tipos de capital institucional y también definidos institucionalmente y también por la diferente acumulación, ¿no? Porque también hay una diferencia etaria muchas veces, ¿no? Entre docentes y estudiantes, que denotan un tiempo distinto de ingreso al campo y, bueno, y una diferenciación. Entonces, no es lo mismo la posición de docente que la posición de alumno, estudiante, y eso implícitamente marca una diferencia de poder, digamos, eso es lo que está diciendo. Entonces, dice, cuya posesión gobierna el acceso a los beneficios que están en juego en el campo y al mismo tiempo por las relaciones objetivas con las otras posiciones. Claro, ¿el beneficio cuál es? Digamos, el beneficio es, en el caso, digamos, del alumno, del estudiante, lograr la titulación, en el caso de seguir la carrera, y eso es como una inversión que se hace. Y en cambio, el docente ya está en el campo, digamos, y lo que puede lograr es precisamente hacer valer esa posición para continuar su carrera y continuar, digamos, el desempeño, digamos, está determinado por esas posiciones. Eh, Por eso cuando habla primero que es relacional, ¿no? Eso está claro, es siempre en un conjunto, digamos, de posiciones. Y muchas veces las relaciones son de dominación, subordinación u homología. Cuando hablamos de dominación, muchas veces no quiere decir que haya violencia física, pero muchas veces hay lo que se llama también violencia simbólica. Eso no lo vamos a alcanzar a ver hoy, lo vamos a ver en la próxima clase. Pero hay como una dinámica propia, pero que está marcada por esas diferencias. Y a su vez, cuando la sociedad se va diferenciando cada vez más, van surgiendo, digamos, esos ámbitos autónomos que son campos específicos, digamos, que son producto de la división del trabajo. Y esos campos, por ejemplo, puede ser el campo artístico, el campo religioso, el campo educativo, ¿no? Que tiene
su lógica y tiene cuestiones que son intrínsecas y que difieren de los otros campos. O sea, no es lo mismo eh, entrar, digamos, en el campo, digamos, de la producción artística que entrar en el campo, digamos, de eh, un trabajo, digamos, en la industria, ¿no? Son lógicas completamente distintas, las relaciones van a ser distintas, y lo que está en juego es distinto y el capital es distinto. Pero, tanto en uno como en otro, puede haber relaciones de subordinación, dominación y homología. Bueno, vamos, porque ya nos vamos quedando sin tiempo, a la otra dimensión de lo social que habíamos hablado, que era el concepto de hábitus, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos que lo social en Bourdieu tiene una dimensión objetiva que se traduce y se materializa en los distintos campos sociales, como conjuntos de posiciones, están estructuradas y que están determinadas por el volumen y por la diferencia de capital? Pero también está la dimensión subjetiva, eh, que implican no las posiciones, sino las disposiciones, eh, que implican una estructura, digamos, de la personalidad. El concepto de hábitus permite comprender cómo la persona se convierte o se ha convertido en ser social. ¿Mm? Y cómo también la vida de la sociedad, la vida en sociedad supone, en sentido general, la socialización del individuo, porque siempre este hace un aprendizaje de normas, valores, eh, reglas, nociones, ¿no? Que son propias de la sociedad del grupo, que, digamos, le permite orientar en forma pertinente las acciones y su desempeño en la misma, digamos. Necesariamente vivir en sociedad ha implicado una socialización, y esa socialización, desde el punto de vista de la teoría del hábitus, es permanente. Es permanente, no es de una vez, sino que si bien hay una perdurabilidad, una consistencia, una estabilidad, eh, no es que se cambie rápidamente, digamos, eh, hay, digamos, necesariamente una socialización. Entonces, en Bourdieu la socialización implica la formación de un hábitus. Ese es, bueno, un término propio del léxico burdiano y fundamental. ¿Mm? ¿Qué es el hábitus? El hábitus es un sistema de disposiciones duraderas adquirido por el individuo en el proceso de socialización. Fíjense, disposiciones duraderas. Las disposiciones son actitudes, inclinaciones a percibir, sentir, hacer, pensar, que están interiorizadas por cada cual a partir de las condiciones objetivas de existencia y que funcionan como principios inconscientes de acción, percepción y reflexión. Es decir, que nos hace hacer sin que nosotros pensemos reflexivamente lo que tenemos que hacer, sino que actuamos así porque ya tenemos incorporado ese sistema de disposiciones adquiridos en la socialización, que no es igual para cualquiera, sino que, que depende de las condiciones objetivas, digamos. Y esas condiciones objetivas tienen que ver con la conformación del espacio social donde uno nace, ¿no? La interiorización es un mecanismo fundamental de socialización, pues comportamientos y valores aprendidos se consideran autoevidentes, instintivos, y permiten actuar sin recordar explícitamente qué regla aplicar. Acá viene el ejemplo típico, ¿no? Por ejemplo, un jugador de fútbol que ya aprendió a jugar, generalmente desde la infancia,
jugadores de fútbol profesional empiezan a jugar desde muy chicos. Eh, Cuando juega, ya tiene incorporado el hábitus de jugador, ¿no? Que le permite qué cosa? Anticipar la jugada, actuar en forma pertinente, sin estar pensando, reflexionando o haciendo explícita una regla, digamos, o un conjunto de reglas, digamos, en forma discursiva. Es como que la disposición ya está en el cuerpo. Ahora, esa disposición fue aprendida y fue incorporada, digamos, y esa disposición conforma un hábitus. Es decir, que el jugador tiene que tener un hábitus de jugador. Digamos, si no, estaría paralizado, tendría que estar pensando y no sería un jugador pertinente para ese campo, digamos, ¿no? Entonces, lo mismo un músico, ¿no? Los músicos van aprendiendo, pero no solamente el fútbol o la música, es todo, cómo nos desempeñamos socialmente frente a una persona del sexo opuesto o frente a una persona mayor, o cómo nos desempeñamos en un aula y todo lo que hacemos en la vida cotidiana en relación a uno mismo y en relación a los demás. Depende claramente de un hábitus. Eso no quiere decir que todo sea hábitus en el sentido que también hay instancias, digamos, de reflexión y de lucubración, digamos, discursivas, y no todo es inconsciente, pero gran parte de lo que hacemos es inconsciente. Entonces, esta definición, digamos, esta noción de hábitus, difiere de otras definiciones holísticas e individualistas de la socialización, porque la definición holística de socialización supone que la sociedad se impone desde afuera totalmente al individuo. Es la imagen que proviene de Durkheim, ¿no? Lo social como externo y coercitivo. Y el individualismo metodológico ve una gama de posibilidades en las cuales el individuo elige qué va a hacer. Y no, en este caso, esta instancia de hábitos supera esas dos visiones contrapuestas, y lo considera una mediación entre las relaciones objetivas y los comportamientos individuales. Entonces no hay objetivismo, subjetivismo. La práctica no ejecuta normas explícitas, sino que traduce un sentido del juego adquirido previamente mediante el hábitos. Cuando nosotros decimos un sentido del juego, es que nosotros ya sabemos cómo comportarnos en una situación y en un contexto dado. Ese es el aprendizaje social, es un hábitus, conforma un hábito. Obviamente que cada sociedad eh, genera hábitos diferentes en las distintas personas, ¿no? Por eso el hábitus tiene como una conformación, también lo dice Bourdieu, relacionado con la clase social a la cual se pertenece. Entonces, lo repito, la práctica no ejecuta normas explícitas, sino que traduce un sentido del juego adquirido previamente. Entonces, implica, fíjense lo que dice acá, aptitud para moverse, actuar y orientarse según la posición ocupada. Es decir, se sabe, de acuerdo a la posición ocupada, de acuerdo a la posición ocupada en determinada sociedad, en determinado momento, porque eso es lo que se ha aprendido, eh, de acuerdo a la posición ocupada se hace esto y no se puede hacer otra cosa, ¿no? Si se es hombre en una determinada sociedad, se hace esto, y si se es mujer, se hace tal cosa. O si se es sacerdote, se hace tal cosa.
y no se puede hacer otra, y hay cosas que se esperan, digamos, porque eso está, está conformado así, pero no es, eh, digamos, lo que uno discursivamente piensa, sino que es lo que sale inconscientemente, porque ya está adquirido. ¿No? Eso es la importancia de esta noción. ¿Cuáles son los componentes? Bueno, los modos de percepción y acción interiorizados se llaman esquemas, de esquemas, ¿no? Por ejemplo, si una actitud, digamos, de un ruido corporal en un lugar inadecuado nos genera así como un rechazo inmediato, eso porque está operando un esquema de percepción y nosotros que lo podemos tolerar en un niño que no está socializado, pero no lo podemos, no lo podemos tolerar en un adulto. Por ejemplo, una emanación corporal o un ruido corporal en un cumpleaños, en una reunión, inmediatamente genera un rechazo, porque están en el esquema, digamos, de percepción que eso no se puede hacer. Digamos, ¿no? No sé si me explico. Entonces, los principios y valores en estado práctico, la forma interiorizada y no consciente de la moral que regla la conducta cotidiana es denominado ethos. ¿No? El ethos es un esquema de acción interiorizado, inconsciente. Se contrapone a la ética, que es la forma teórica, argumentada y codificada de la moral, fíjense, ¿no? Entonces, el ethos son esquemas de acción interiorizados, ¿no? Por eso hay un ethos, digamos, de, por ejemplo, actuar en forma, entre comillas, con cortesía, digamos, con respeto, porque ya es no está pensando, ah, tengo que, con esta persona tengo que hacer así para esto, por esto, por esto, con esta otra, no, voy a ver si... No, ya está interiorizado, es inmediato, pero no es natural, es un hábitus, digamos, ¿no? Se adquirió, eh, ya vamos a ver cómo, porque hay un proceso, y se actúa así porque se ha internalizado, digamos, ese modo, digamos, ¿no? Y se posee ese ethos. Después, la exis corporal corresponde a posturas y disposiciones del cuerpo y las relaciones con el cuerpo, que tampoco son conscientes, ¿no? Pero ahí tiene que ver con posturas corporales, ¿no? Si uno está erguido, si camina erguido, si camina encorvado, eh, si retiene, digamos, eh, o regula correctamente, controla correctamente, digamos, en distintas situaciones, lo que puede ser una emanación corporal, etcétera. Eso tiene que ver con la exis corporal. Entonces, el hábitus en general es la grilla con la que percibimos y juzgamos la realidad y el productor de nuestras prácticas simultáneamente. Es decir, que nosotros miramos y vemos la realidad de acuerdo al hábitus y actuamos en función de ese hábitus incorporado. Entonces, el hábitus está en el fundamento de lo que está en el fundamento de la personalidad del individuo, ¿no? Bueno, hay distintos tipos de hábitus. Hay un hábitus primario, muy determinante del resto, ¿no? Que son o de las adquisiciones posteriores, que es de tipo familiar. ¿No? Se habla de un hábitus primario familiar y se habla también de un hábito secundario escolar, ¿no? Cuando decimos escolar, es toda la escolarización formal que incluye hasta la universidad, ¿no?
Pero bueno, lo primario es lo determinante. Después otra cosa muy importante es que el hábitus es una estructura interna siempre en vías de reestructuración, es decir, que no es algo fijo, esto es importante, pero es producto de la experiencia pasada y presente, pero no es inmutable, no es inmutable. Después otra cosa, que las prácticas y representaciones no son totalmente determinadas por la estructura objetiva, pero tampoco son totalmente libres, sino que siempre hay como una persistencia, digamos, y que condiciona. Ahora, el sistema de disposiciones no se forma y se forma caprichosamente, sino que tiende a la inercia. Es decir, que lo que nosotros ya adquirimos, ¿no? Ya adquirimos, tiende a ser, es más rígido que flexible, ¿no? A no ser que la flexibilidad haya sido también como parte, digamos, de ese hábito, ¿no? Eh, Tiene que ver con, repito, con las formas de interpretar, percibir el mundo social y lo que nos lleva a la práctica inmediata, sin inconsciente, sin mediación, sin reflexión, ¿no? Que nos hace actuar de una forma determinada, ¿no? Por eso, y esto, bueno, con esto voy cerrando, pero bueno, vamos a terminar en la próxima clase porque quedan algunas cuestiones. Eh, Cada individuo es una variante de hábitus de clase. ¿Qué quiere decir esto? Que esas posiciones en el campo social, que hablábamos hace rato, ¿se acuerdan de esto que vimos acá? ¿No? Este esquema, a ver si lo podemos agrandar un poquito. Acá hay distintas posiciones y distintas volumen, digamos, de la posesión, digamos, del capital. Hay gente que tiene más dinero, menos dinero, y hay gente que tiene más capital cultural que económico y viceversa, ¿no? En la posición, atravesada también por la posición global, ¿no? Del volumen de capital. Eso tiene que ver con lugares de nacimiento, con trayectos que se hacen en un contexto social, ¿no? En familias, lugares, va desde países hasta grupos, digamos, ¿no? Toda la escala social. Y eso determina, digamos, grupos de personas que tienen, digamos, un hábitus promedio, ¿no? Por eso se puede hablar, cuando se habla de gustos, de estilos de vida, hay cosas que son en común, que las podemos encontrar acá, pero que no las encontramos acá, ¿no? En cada posición pueden predominar diferentes gustos. ¿Por qué? Bueno, porque son posiciones distintas que estructuran hábitos distintos. Por eso hay eh, un hábitus de clase, ¿no? Eh, bueno, cada individuo es una variante de un hábitus de clase, pero tampoco es muy raro encontrar un individuo que tenga un hábitus único, porque sería como una persona que no se socializó, digamos. Entonces, y al socializarse necesariamente está con un grupo. ¿Mm? Bueno, en la próxima clase vamos a terminar con algunos conceptos, digamos, que se derivan de estas dos dimensiones y que permiten hablar de hacer un cierre, digamos, de esta sociología, de un sociólogo tan importante que tiene que ver con
la reproducción social, el tema, digamos, de cómo son las dinámicas, digamos, de conflicto, digamos, en los diferentes campos y otros temas más que son complementarios, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, vamos a dejar de grabar.